Estoy contento, os va a gustar el episodio de hoy. Vamos a hacerlo como de modo tertulia, es la primera vez que hacemos este formato y hoy nos vamos a salir además un poco de la temática habitual que tratamos aquí en este podcast, que es el mundo outbound, porque vamos a hablar de cosas como inbound, generación de demanda, contenidos, marketing, y para ello tengo a tres invitados de lujo que voy a presentar a continuación y a los cuales agradezco mucho que hayáis aceptado la invitación. La venta no acaba con la compra. Sin estrategia digital solo queda digital. Raúl Montalvo, eres CEO de Smartia. Muchas gracias por asistir. ¿Cómo estás? Un placer, gracias a ti por invitarme y estoy bien, estoy de viernes. Sí, los viernes es un buen día, efectivamente, aunque como siempre digo, para que haya viernes tiene que haber lunes. Bueno, en Smartia hacemos marketing con sentido común, tan sencillo y tan raro como eso. Es un poco el eslogan que traéis. Alquilo mi cerebro para proyectar lo imborrable. Liliana Lorenzo, muchas gracias por asistir. De Acto Voltaje. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, David. Y nada, un placer estar aquí con vosotros para tomarnos un café y charlar sobre el B2B y lo que surja. Así es. Bueno, Acto Voltaje. Somos la compañía itinerante especializada en seducir con marcas, improvisar con métodos e hipnotizar con malabares. Caray. Bueno, dejaré en las notas del episodio los enlaces de los perfiles de LinkedIn de nuestros invitados de hoy y sus páginas web de sus empresas. Bueno, vamos a ver, estrategias de Dark Social. Cuando marketing no existe, ventas, se tiene que buscar la vida. Pablo Ruiz, ¿cómo estás? CEO de Performance Media. Pues muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Performance Media, incrementamos tu facturación dejando atrás el marketing B2B tradicional. Tenía una chuleta, ¿eh? Bueno, abro boca. El título del episodio de hoy es a modo de aperitivo para introducir el tema. ¿Necesitamos en el ámbito B2B una web para vender? ¿Quién dispara primero? Quien dispara primero dispara dos veces, ¿no? O algo así es Liliana, el refrán, lanza. no sé cuál es. Así es, lánzate. Pues yo me lanzo y yo digo no, aunque sea deseable y por supuesto agiliza mucho todo el proceso y demás, pero no creo que sea una condición sine qua non para captar clientes. Ojo, ni en B2B ni en B2C, al final creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la suerte de tocar muchos proyectos y ver cómo esos famosos MVPs se lanzan al mercado y a veces a través de un grupo de WhatsApp vemos personas que hacen tremendas maravillas y son capaces de facturar pues varias decenas de cash, pero obviamente el contar con una web al final sí que te agiliza mucho todo el proceso, ¿no? De cara a la captación comercial, de cara al poder exponer la diferenciación. Bueno, cuando luego te enfrentas a un proceso comercial de un lead que está en frío, pues tener que contarle toda la película desde cero, ver sus necesidades, no, bueno, todo esto que ya no sabemos y ahora seguiremos comunicando, pues claramente es un esfuerzo muy grande que si se puede ahorrar con una web y tener ahí colgados los argumentos y que la persona si se considera que encaja pues entra y si no pues no entra, pues claro, eso es ideal. Pero no creo que sea condición indispensable. No sé, Pablo y Raúl, cómo lo ven. Por cierto, antes de que escuchara a Raúl y a Pablo, tengo curiosidad. Yo os sigo y os admiro porque sois cracks en comunicación y en LinkedIn. Ya os digo a todos los oyentes que empecéis a seguir a Liliana, a Raúl y a Pablo, pero una pregunta así a modo de curiosidad. ¿Os conocíais vosotros? Yo conozco a Lili, sí la conozco, y a Pablo, bueno, de LinkedIn, pero a Lili un poquito más. Sí, yo igual. Yo es que tengo... Sí. Liliana, por favor. Nada, que yo es que tengo un poco la sensación de que, de hecho, me hace mucha gracia porque vemos las estadísticas, ¿no? En LinkedIn, no sé cuántos cientos de millones de personas y al final, pues, parece que todos tenemos a los mismos en la cabeza, ¿no? Que si Raúl Montalvo, que si Pablo Ruiz, que si Juan Mavaro, que si no sé cuánto, ¿no? Vas así como comentando y parece que somos ahí, que solo hay 10, 20. Entonces, sí, yo os conocía a los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, y David, claro. Sí, bueno, yo tengo menos tirón en LinkedIn. Pero ya te me has cruzado varias veces y ya estamos enchufadísimos. Bueno, estupendo. Entonces, para Liliana, por recapitular o recuperar el hilo, es deseable, pero no imprescindible. Pablo, ¿tú qué opinas? Yo creo que, o sea, en cada caso
y solamente puedo hablar por el B2B porque es mi área de especialización, en particular B2B SaaS, pero yo lo que hago siempre con un cliente es que parto de dos premisas. Una es que el comprador siempre quiere poder acceder a toda la información antes de entrar en una llamada de ventas, a toda la información disponible, desde cuál es la necesidad que solucionas hasta cuáles son tus precios, siempre que sea posible, que en B2B muchas veces no lo es, y esa información hay que ponerla en algún sitio. ¿Qué sitio tiene que ser? Y esa es la segunda premisa. Bueno, depende de cada caso. Es decir, nosotros siempre que empezamos a trabajar con un nuevo cliente, hacemos una profunda investigación de mercado, donde más que interesarme quién es mi cliente y quién pertenece al comité de compra, lo que me interesa es cómo está tomando decisiones. Cómo está tomando decisiones desde que identifica la necesidad hasta que toma la decisión de compra. ¿Dónde está yendo a aprender cómo solucionar su necesidad? Y eso es lo que me interesa. Está acudiendo a LinkedIn, está acudiendo a Twitter, a Reddit, Quora, Facebook, grupos de Facebook, canales de Slack, compañeros de profesión, página web. Entonces, únicamente cuando podemos validar estos datos, podemos dar una respuesta. Yo parto de la primera premisa, que es que el comprador va a intentar acceder a toda la información posible para aprender a resolver su necesidad, y los lugares no lo va a hacer. Si es una página web o no, va a depender de cada caso, y eso pasa por una profunda investigación de mercado. Pues muy bien, la verdad es que los procesos de venta se han modificado, evidentemente porque los procesos de compra han cambiado. Y hoy, efectivamente, el comprador B2B es un comprador hiperinformado y hay que adaptarse pues un poco a allí donde va a buscar, ¿no? Esa información, pues estar de alguna forma presentes para capturar esa demanda. Ok, Raúl, ¿tú qué opinas? Yo habría empezado como haciendo de gallego, como Liliana ha sido tan drástica, ha dicho no. Yo habría empezado, depende, Bueno, eso claro. pero o sea, siendo drástico diría sí, es necesario. O sea, otra cosa es que no la tenga, por las circunstancias que sean, pero es necesario, pues como tienes una empresa logística, tener un camión. ¿Lo puedes alquilar? Sí, pero no es lo mismo, porque no vas a tener el mismo control sobre todo. ¿Es necesario por qué? Porque si quieres sobrevivir, es donde se informa la gente, es una parte de referencia, es como antes la tarjeta de visita. ¿Es necesario darla? No, pero si vas a un congreso sin tarjeta de visita hace 20 años, pues no se va a acordar de ti ni tu abuela, en el mejor de los casos. Entonces, sí, es necesario. Si quieres mantenerte ahí, si quieres morir, no, es como, oye, decías antes, hágame el proceso de venta. Coño, hay gente que vende usando el proceso de venta de antes, molestando. Mira la Astelco con la llamada de teléfono los sábados y siguen vendiendo. Ahora, esto tiene que cambiar porque ni el público que está al otro lado lo quiere, ni es una forma sostenible de tener una empresa. Ese tema yo creo que podemos abrir luego ese melón, ¿vale? Sobre la necesidad del outbound y hasta qué punto tiene que ser, cómo se puede hacer ese outbound versus técnicas no intrusivas, etcétera, que es un tema muy interesante. Nosotros estamos desde Outbounders estamos en el mundo outbound, aunque para nada desmerecemos, al revés el tema de inbound. De hecho, practicamos o intentamos practicar esto que ahora se habla del allbound y demás, pero es un tema que luego sí me gustaría abrir y vamos ahí, que ahí creo que puede haber cierto debate. Así que de momento, bueno, pues hay como un sí es necesario para sobrevivir por parte de Raúl y bueno, pues un depende o ¿no? Una especie de conveniencia en tenerla por parte de Liliana y de Pablo. A ver, yo creo, por también aportar un poco mi opinión, yo creo que es un elemento, si no imprescindible, casi, ¿no? Pero bueno. Me gustaría un poco entrar en la parte de, oye, vamos a ponernos en el caso de que, venga, vamos a ponernos en el tema de la página web, vamos a hacer nuestra página web, considerando lo que, bueno, roza lo imprescindible o podría ser muy, muy deseable tenerla. ¿Qué características tiene que tener una buena página web para comunicar adecuadamente? Mira, solo una. Que diga y transmita la propuesta de valor. O sea, si hace eso, la empresa hacia atrás ya tiene claro de qué va. Y es jodido, porque esas empresas no lo hacen. Pero si tiene claro la propuesta de valor, ya tiene claro de qué va. Su misión y su visión. Si la transmite, o sea, porque no es ponerla, no es queremos hacer un mundo más feliz. Sí, coño, el mundo de Yuppie, pero no es esto, no estamos en eso. O sea, es cómo transmitirlo. Y si lo transmite, es que de verdad se ha metido por dentro. O sea, no es yo quiero una web, no. Se ha metido a trabajarla de verdad y a ser capaz de entender a quién está al otro lado y demás. Entenderle para ser capaz de transmitir, porque no todo lo que dices es capaz de ser entendible por el otro lado. Pero yo creo que si tienes eso, todo lo demás acaba funcionando. Muy Sí. bien. Además, para plasmar esa propuesta de valor y ahí hilando con lo que decía Pablo, hace falta una investigación profunda de a quién quieres vender.
Claro, Sí. eso Así es es, un ¿no? recorrido completo. Claro, Lo es que al cual, final, lo cual no es baladí, ni se hace en media hora. Vamos, que es un tema complejo. O sea, entender a tu Y perfil o se perfiles de hace, cliente ideal, a tus buyer persona, entender sus pains, sus espacios de mejora, sus oportunidades y saber hablarles para no vender producto ni vender funcionalidad, sino vender cómo somos capaces de solucionar esos puntos de dolor, tela marinera. O sea, no es nada sencillo y mucha gente anda perdida en esto. Entonces, coincidís un poco con Raúl en que quizás la esencia o el fundamento imprescindible de una web es eso. Primero, ser capaz de transmitir desde el minuto cero sí, por supuesto. Y al final, cómo solucionas problemas. claro, bueno, como complemento a la primera pregunta de lo de si es imprescindible una web o no, al final coincido tanto con Pablo como con Raúl. Yo me pongo en un no, no es imprescindible una web, pero sí es imprescindible algún formato, espacio donde leer información, como comentaba Pablo. Pero aquí creo que tenemos que diferenciar muy bien. No me voy a meter en los depende, que aunque sería muy tentador, pero realmente ya sabéis que sí, depende del tipo de proyecto, depende de los servicios, depende del público. Hasta aquí no estoy diciendo nada, pero creo que sí que podríamos diferenciar a nivel servicios entre esos servicios que ya tienen una necesidad creada el usuario y te busca, o unos servicios en los que la persona no es consciente de que te necesita. Y aquí si estamos hablando, o si podemos hablar de transformación digital, de digitalización y demás, creo que todos hemos vivido un poco ese proceso, ¿no? De decir, yo tengo enfrente a un proyecto que sé que le vendría de maravilla hacer instalar un CRM, que es algo de lo que habla mucho Raúl. Claro, pero si esa persona no está en un punto de ser consciente de que lo necesita, por mucho que tú dejes claro la propuesta de valor, el activar o el que esa persona diga, bueno, pues puede ser que sí, es una cosa muy compleja. Entonces, aparte de la propuesta de valor, creo que es realmente importante el entender qué tipo de persona va a utilizar tu servicio realmente y en qué punto tiene que estar esa persona para llegar a contratar ese servicio. Porque a veces pasa, y esto es mucho de producto, ¿no? Pero pues que queremos vender y decimos todas las bondades que tiene ese producto, pues que la persona que tienes enfrente ni siquiera se lo ha planteado. Entonces, va a estar muy clara la propuesta de valor, pero si el que lo lee pues todavía no sabe que lo necesita, pues estamos un poco haciendo pan con una olla, ¿no? Entonces, un Claro, poco como complemento, la propuesta de valor y los famosos, esto es para ti, sí, que es muy manido en el tema de las landings y demás, y ya cada vez se le van dando otros formatos, pero que la persona se visualice utilizando tu servicio. Pero hay bueno, un yo estoy de punto, acuerdo contigo. Adelante, Pablo. hay un punto muy importante, o sea, la diferencia entre crear y capturar demanda. Es decir, Justo. cuando creas demanda, estás dirigiéndote a una audiencia que acaba de identificar la necesidad, ¿no? Entonces, yo no creo que el lugar para dirigir a esas audiencias sea la página web. La página web es un momento puro de captura de demanda, donde la toma de decisión tiene que estar en un proceso muy maduro, muy avanzado, ¿no? Y por eso de ahí la necesidad de ser muy conciso con la propuesta de valor que tú tengas, que esa propuesta de valor, yo como la desarrollo siempre es a través de entrevistas con clientes, donde tengo un formulario de 75 preguntas, ahí intento entender los atributos de compra más importantes y me sale sola la USP. O sea, al final es como tirar de un hilo, ¿no? Es sencillo cuando tienes una metodología. Entonces, ahí la página web tiene que ser una herramienta de captura de demanda. Entonces, estoy de acuerdo en que la propuesta de valor tiene que estar muy clara para audiencias maduras que están en el momento de compra. Las que no están en el momento de compra probablemente no deberían estar en la página web, deberían estar en otro sitio, que lo van a decir ellos dónde es, no tú. Y hay una parte importante, que como es un momento de toma de decisión, para mí no solamente es importante la propuesta de valor, es importante también el onboarding, ya sea a la llamada a la acción que tengas, ya sea de conversión a cliente o a oportunidad, ¿no? En SaaS, por ejemplo, que es mi área de expertise, yo siempre mi objetivo en realidad es la conversión a cliente y lo que voy a hacer es intentar automatizar lo máximo posible la conversión a cliente para que ese lead no tenga que pasar por ventas. Porque al final, si tú eres capaz de automatizar todo el proceso de onboarding a través de una página web, la rentabilidad de muchos procesos de venta están ahí. Y esa es una labor de marketing, no de ventas. Entonces, no solamente que sea muy claro con la propuesta de valor, sino que hay que adecuarse al momento de compra en el que pueda estar parte de la audiencia, ¿no? Si tienes una parte de audiencia que es low tier, que está, pues tiene el desbloqueante de la compra es más bajo, porque son cuentas más bajas y puedes automatizarlo a través de la página web, pues ojo, porque también ahí tienes un programa de rentabilidad muy, 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 muy alto. Claro, lo que estáis diciendo un poco en cuanto a ver si ese matiz, a mí me ha gustado mucho lo de crear o capturar demanda que que acabas de comentar, ¿no? Tiene que ver también mucho esa creación de la demanda con el momento en el cual el cliente, como decía Liliana, tenga o no tenga percepción de problemática, porque para vender hacen falta dos condiciones. Uno, que exista el problema, ¿vale?
condición necesaria, y dos, que ese problema ascienda al nivel de la conciencia. Es decir, oye, sí, tú puedes ver el problema, pero la cuestión es que la vea el cliente. Claro. Y en productos o servicios, digamos, más innovadores, pues muchas veces la gente, bueno, en una commodity todo el mundo puede ser más fácil percibir la necesidad, pero en temas más innovadores, pues a veces la gente no es consciente de que tiene una problemática o una necesidad. Ahí está el arte de hacer, a través del marketing y a través de la venta, ¿no? Está no el generar la oportunidad o crear la necesidad, sino hacer que esas necesidades que están de una forma más o menos germinal, ¿no? Sean conscientes o sean alcanzadas de forma consciente. Pablo, un tema. La web también puede servir para crear, creo yo, y a ver qué opinas, y también ahora Raúl que coja el hilo. La web también puede servir para crear, no ya para solamente capturar la demanda. O sea, hablo, pues si haces un buen SEO, pues al final una serie de artículos que tú tengas pues pueden ser encontrados de forma, ¿no? A través de tráfico orgánico, ¿o no? No, o sea, el asunto tiene que ver mucho que ver con el contexto de mercado. O sea, por definición, el SEO captura demanda, no la crea. Porque cuando uno busca con keywords con alta intencionalidad de compra en Google, está en un proceso en el que ya hace tiempo que identificó la necesidad. Entonces, ¿cuándo sí es posible crear demanda a través de SEO? Cuando tú ya a 10 años vista has creado una categoría donde prevés que vas a tener competencia que va a invadir tu categoría a 10 años vista. Por ejemplo, ¿quién ha hecho esto? HubSpot. El concepto de inbound marketing, por ejemplo, no lo hemos inventado los marketers, lo inventó HubSpot. Es una categoría que ellos han inventado, literal, de la nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos encontraron, o sea, hay dos condiciones. Una, que te encuentres en un blue ocean, es decir, creas una categoría donde no tienes competencia. Para HubSpot, el primer día donde crea la categoría es imposible crear demanda, porque nadie conoce el concepto de inbound marketing. Entonces, la posibilidad que tienen ellos de poder crear demanda con una keyword con tanta intencionalidad de compra como puede ser inbound marketing es muy baja, es nula, es igual a decir no pueden crear demanda. ¿Cuándo sí les ha empezado a funcionar las keywords inbound marketing para crear demanda? Cuando ya había entrado muchísima competencia dentro de su categoría. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento ya no estamos hablando de un blue ocean, estamos hablando de un red ocean total. Es decir, estamos en un mercado, en una categoría, mejor dicho, donde hay mucha competencia. ¿Por qué sí les funciona? Porque ya el término no les pertenece. Y cuando alguien quiere entender qué es inbound marketing, quién está posicionado a largo plazo, quién ha conseguido estar ahí, HubSpot. ¿Cuál es el problema? Que sí que es cierto que pueden crear demanda, pero que han tardado 10 años, por ejemplo. Eso por un lado. Entonces, el poder crear demanda a través de un SEO es una estrategia que funciona con dos requisitos. Uno, que estés en un blue ocean, donde creas una categoría en la que no hay competencia. Dos, que tengas una estrategia a 10 años vista, de forma que tú ya prevés que tu categoría va a ser dominante, van a entrar otros players en tu categoría que van a ayudar a difundir precisamente esa categoría y tú lo que quieres es posicionarte a 10 años vista. Entonces sí que una estrategia SEO podría crear demanda. ¿Cuál es el problema? Que cada día menos la identificación de una necesidad pasa por Google. O sea, cada día más, cuando yo hago entrevistas a clientes, me doy cuenta de que cuando un comprador B2B identifica una necesidad, ¿verdad que hace nada un directivo de Google decía la generación Z ya no busca en Google, busca en TikTok? Bueno, no hay que irse a la generación Z. Nosotros los que estamos aquí y cualquier persona, cualquier comprador B2B de entre 35 y 55 años, cuando identifica una necesidad B2B, muchas veces, el 80% de las veces ya no va a Google, identifica esa necesidad en LinkedIn. Entonces, ¿tiene sentido a 10 años vista optar por una estrategia en la que yo busco cumplir con estos dos requisitos para crear demanda a través de SEO? Probablemente no. O a día de hoy con los datos que yo dispongo. ¿Cómo lo ves, Raúl? Bueno, yo es que no soy siempre llevar la contraria, es decir, que Pablo no Oye, tiene esto es un razón. debate, ¿no? Lo bueno es también que No, haya, no, ¿no? diversidad de no, opiniones yo y no puedo llevar fundamentarlas y punto. no puedo llevar la contraria, ni mucho menos, coño. Es porque, según hablaba, me estaba diciendo, joder, tendrás razón, y digo, no habrá forma de que una web genere demanda, y sí que las hay. Imagínate que tienes una web que por lo chula que sea se convierte en viral, y eso atrae demanda. ¿Por qué? Porque lo que se muestra puede ser parte de tu servicio. Te pongo un ejemplo, además, que me parece súper chulo. Social Mood es una agencia que hace content y su web es un PDF descargable. Es cojonudo. O sea, es una forma brutal de generar demanda. ¿Cómo conoce la gente la web? Por SEO no, porque es un PDF descargable. Lo conoce porque otras personas hablan de la web. Entonces, ese puede ser una forma de generar demanda
incluso para gente que todavía no sabía que se podrían hacer cosas diferentes en formato web. Y a partir de aquí pueden haber miles de ellas. Puedes tener una web que tenga un contenido, imagínate, tienes una web que tenga un contenido que solamente se muestra en la web, es de vídeo, aunque pueda estar en YouTube no lo muestra, es un vídeo privado y solamente en la web lo ves. Y eres un filmmaker. Ahora, por ejemplo, en Instagram hay un par de personas que lo que hacen es anuncios no pagados para marcas. Y al final consiguen trabajar para esas marcas. Lo mismo podrían moverlo a nivel de web. Con lo que consiguen es viralidad, de realmente sus cuentas no son referentes, sino que consiguen que la gente pues haga cosas chulas o lo consiga una cosa chula y lo comparta. Y al final le acaba llegando a la marca. Entonces, creo que vuelvo al depende. Nunca es no o sí. Hay veces que quizás. Sí, bueno, son casos donde lo que prima es una alta innovación en la comunicación, ¿no? A través de la web, y por eso se está consiguiendo. Es verdad que hoy por hoy son casos más raros, pero bueno, sí, en esos casos que tú expones, pues de hecho están generando cierta demanda, mucha. No lo sé, yo no conocía este tema de Pero, Social Mood, iré a mirarlo. Pablo, si pero quieres son dar un poco excepciones. Son ¿Dime? excepciones. O sea, Son el caso que me has excepciones. comentado es una excepción. No Claro, es, o sea, pero Claro. los datos, la estadística no nos dice que eso se puede aplicar por cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? O sea, son excepciones. Eso es lo Pero es importante. que deberíamos hacer excepciones. Si hablamos de marketing, deberíamos hacer excepciones en una norma, porque si somos la norma es mucho más difícil diferenciarnos. Y ahí es donde vamos a empezar a ir a precio. Cuando eres una excepción, ya el precio es un factor más, no es el factor. Entonces, bueno, nosotros es que además una parte de nuestra propuesta de valor es marketing diferente, o sea, hacer marketing para empresas que quieran ser diferentes. Y es que tenemos que metérnoslo en vena. Entonces, joder, yo quiero ser excepción. Lo que pasa, Raúl, que el pensamiento original es territorio de muy pocas personas. Es decir, yo siempre comento un libro de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración?, donde habla que pues la ilustración es cuando el hombre es capaz de pensar por sí mismo, de emanciparse del pensamiento ajeno. Oye, está muy bien, pero ¿cuánta gente realmente tenemos la capacidad real? Y cuando No, digo gente, digo también empresas, de ser excepcionalmente originales en todo. O sea, es que, es un territorio, claro, yo diría que casi reservado para mentes muy brillantes, no, ¿no? para nada, para nada. Tenemos la tendencia a pensar que la excepción es la creatividad y eso tienes a Picasso, a Monet, a Van Gogh no, 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 no. La excepción, en el mundo empresarial, la excepción es una empresa que atiende a sus clientes por WhatsApp. Eso es una excepción. Y eso puede ser muy útil. O sea, yo tengo un cliente que tiene un 30% de sus compradores son tiendas chinas. Darles un soporte por WeChat es darles la vida. Y eso es ser diferente. Yo no he inventado WhatsApp. No he inventado WeChat. No. Pero, sin embargo, es la única empresa del sector que utiliza WeChat para comunicar con sus clientes. ¿Qué ocurre? Que les estás dando una forma de retenerlos. ¿Por qué? Pues porque la comunidad china está muy, muy metida en esa herramienta. Su vida gira alrededor de esa herramienta. Cuando vienen a España, también, porque sus Ujú. familias están aquí. Entonces, ser diferentes no es inventar la rueda cuadrada, no es ni siquiera ser original. En el mundo B2B, ser diferente es hacer esto, es dar un paso al lado. Es decir, coño, meto WhatsApp en mi web y le doy un soporte a la gente. O hago una encuesta que no sea en un LPS. ¿Cómo me calificas? ¿Con un 5 o con un 5? Y si no, qué mal, ¿no? Es una gilipollez, eso no es una encuesta, ¿sabes? No sirve para absolutamente nada. Ahora, si le preguntas, oye, ¿qué has echado de menos? Y escuchas, ya eres diferente, porque el 99% no lo hacen. Entonces, la diferencia no tiene que ver con la creatividad, con la originalidad, tiene que ver con pensar. Y en este caso, ni siquiera pensar. Que tomas como referencia el mundo B2C y dices, coño, voy a hacer lo mismo en B2B. Ujú. Ya está, B2C sí que es más jorobado, porque todos quieren ser diferentes, haciendo siempre todos los mismos. Pero es en B2B, poquita cosa ya es mucho. Ser diferente a lo Bueno, diferente. No, pero, diferente a lo pero, diferente. pero Ahora te Raúl, doy paso, Liliana, que seguro que tienes cosas Sí, que sí, yo introducir voy en este voy debate, ¿eh? aquí acumulando, de repente igual me pongo a monopolizar la conversación durante 10 minutos. No, no, yo Le voy. damos un poquito, Pablo, le damos un poquito No, paso a no, Liliana no, por que diga equilibrar. Pablo, por adelante. favor, no, por favor, Liliana, estoy muy interesado en conocer tu punto de vista. Yo es que como hermana pequeña que soy de 3, soy muy buena escuchadora y me pongo en el rol de observar y escuchar y estoy muy a gustito, ¿eh? No, en realidad os estaba escuchando bueno, lo que estaba pensando es en un artículo que me leí bueno, en este verano, ¿no? Que hablaba de
de un cartel alternativo que había para un festival y justo comentaba el redactor, me decía, ¿alternativo a qué? Y es un poco lo que estaba pensando, ¿no? Cuando hablamos de el ser diferente, el ser no sé qué, el ser original, yo muchas veces me planteo el ser diferente a qué, a lo que nos están diciendo, a lo que es tendencia, a lo que está haciendo la mayoría de la gente, a lo que vemos bajo nuestro sesgo de lo que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y a veces como que entro así en un pequeño bucle en que llega un punto que digo, bueno, no sé ya si diferente, si no diferente. Yo lo que sé es que al final me encuentro proyectos, pues que efectivamente, como dice Raúl, bueno, yo hoy tengo la suerte de estar en el mercado central de Valencia digitalizando empresas y me dice, mira, a mí es que lo que me gusta es que mis clientes me hablen por WhatsApp y que me reserven semana a semana lo que necesitan y esto es un cliente fidelizado. Entonces yo de cara a no, lo que no voy a ir es a decirle, no, por lo que tenéis es que hacer algo diferente y hacer una campaña en TikTok, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces hay cosas que por mucho que se lleven haciendo décadas siguen funcionando. Y hay cosas que queremos ahora los marketeros ir muy de chupis. Yo me incluyo, que soy la primera que me meto en un storytelling que solo entiendo yo. Y a veces queremos hacer cosas tan originales que se nos olvida un poco lo que es la base, ¿no? Que es el saber a quién estamos atendiendo y que esa persona nos elija a nosotros. Y punto, no hay más. Y para muestra, putos modernos, que ya no me voy a poner aquí a rajar, que al final han abierto una tendencia y son pioneros en una forma de comunicar y eso ya les honra y muy bien, pero creo que todos de cara a querer marcar esa diferencia, a ser tan originales, a ser tan disruptivos, pues hemos visto empresas que se han subido a la línea de comunicación de putos modernos y que no le pega absolutamente para nada, ni tiene sentido, ni viene al caso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, diferente, original siempre, transmitir la propuesta de valor real creo que siempre es una buena opción y no cubrirlo de palabrería que a veces es barata y no dice nada. Pero sobre todo eso, yo creo que hay que pensar en funcionalidad, porque estamos saturados ya de campañas creativas, de comunicación y de tal, y lo que queremos es que nos lo pongan fácil. Y yo últimamente lo que me estoy dando cuenta, como tengo bastantes necesidades de servicios, y lo que me estoy dando cuenta es que el Google My Business me está salvando la vida. Y digo, mira, pues estoy buscando algo, necesito que esté cerca y en Google My Business leo a alguien que justo ha hecho ese servicio y pues mira, y no ha hecho falta esa persona, no entro ni en su web, no entro en nada, ¿no? Entonces eso, que a veces por defecto profesional creo que tendemos a complicarnos por el hecho de consumir mucho contenido, ver muchas campañas, llega un punto en que ya nada nos vale. Yo la primera, ya os lo digo, ¿no? Pero que luego el usuario lo vemos y es como lo que busca es simplicidad y funcionalidad. Pablo, querías muy bien traído todo tu speech, Muchas me ha gustado. ¿Se te quedó algo en el tintero, no, Pablo? Sí, que yo creo que cuando estamos hablando de algo diferente, en realidad estamos atacando algo que es básico en marketing y que para mí es lo que guía cualquier estrategia. Es que muchas veces cuando hablas con otros marketers, no digo que sea el caso aquí para nada, todo lo contrario, te das cuenta que intentan implementar sus embudos, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre implemento mi embudo y me adapto a una forma de tomar decisiones. Es decir, es muy distinto coger y decir, va, ejemplo práctico, meto una campaña de social ads, landing page, formulario y va, empiezo a meter leads en ventas para que les contacten. Eso es un embudo impuesto. Hay otra cosa mucho más interesante, y de ahí viene lo de pensar diferente, a lo diferente, que es, oye, no, lo que hay que hacer es entender muy bien cómo el comprador está tomando decisiones. Y ahí es cuando entiendes, pues, cosas como lo que decía Raúl, ¿no? Decía, oye, WeChat, yo no creo que eso sea pensar diferente. Creo que ahí hay un trabajo muy bien hecho por parte de Raúl, que es entender, oye, tu comunidad, tus compradores, cómo quieren comunicarse contigo. A través de WeChat, por los motivos que sean, ¿vale? Pues entonces es eso. O sea, es que el marketing en realidad es eso, es entender cómo tu comprador toma decisiones y qué es lo que espera de ti. El error es cuando de repente dices, no, es que va a ser por WhatsApp. ¿Por qué? Porque el vendedor quiere que sea por WhatsApp porque a él le va bien. O porque ha decidido que sea así. O lo típico que está de moda ahora, ¿no? Pues quiero tener una campaña en TikTok. Bueno, vale, ok. O sea, si lo quieres hacer para entretenerte, maravilloso. Ahora, si lo quieres hacer porque tus compradores están ahí, entonces eso ya es otra cosa. Entonces, para mí pensar diferente no es nada más que escuchar a tu audiencia. Punto. Y entonces el secreto de cualquier estrategia B2B se basa en tu capacidad para escuchar y adaptarte a cómo tus compradores B2B
toman decisiones. E insisto, B2B, por favor, B2C, puedo decir auténticas Es otro tonterías. mundo. Y además aquí estamos centrados en el ámbito B2B en este canal, así que fenomenal. Pues bueno, la verdad que Yo solamente lanzáis contestar cosas que te hacen, a mí me remueven, ¿no? O sea, me generan muchas dudas, muchas preguntas. Yo ahora os cuento mi experiencia como usuario de marketing, pero Raúl, te has dejado ahí. ¿Hay algo que te ha revuelto también ahí de lo que ha dicho Pablo? Que has hecho ahí No, como un bueno, gesto revuelto interesante. ni mucho Adelante. menos. No, No, hombre, pero en el buen sentido siempre. bueno, Que malo me ha también, hecho que tampoco vibrar. pasa Que... nada. Lo ha hecho vibrar, lo ha hecho vibrar, hay algo que ha dicho. No, pero porque al final ves, entendemos, o yo creo que tenemos una tendencia a pensar que lo diferente es lo original. Oí a Lili y es que todo el mundo quiere hacer una... No, es que no es querer hacer, es que eso no es ser diferente, es que además eso es ser igual. Sí. Si la moda es Exactamente, es TikTok, que eso claro, sí, si la claro, moda es TikTok ya es ser igual, ya estás haciéndolo claro, mal. O sea, ser claro. diferente es lo que decía Pablo, ser diferente es escuchar a tu público. Es que en B2B eso ya es ser diferente, es que la gente no escucha a su público. O sea, ¿cuántas veces habéis encontrado de, llevamos 20 años haciéndolo así? Hostias, si es que es la frase de entrada, bienvenido, llevamos 20 años haciéndolo así. Entonces, ser diferentes ser diferentes es preguntar a tu gente, decir, a tu gente es tu público, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué echas en falta de mí? Eso es ser diferente. Oye, que no es hacer una campaña como putos modernos, que putos modernos a mí me parece que están muy bien como marca para ellos mismos, pero por ejemplo las campañas que hacen para otros son campañas para ellos mismos también, porque hablan a otros con su mismo tono, como un puto coñazo de tíos. No sabéis hacer nada para los demás, no estáis escuchando a los demás. Para vosotros es cojonudo, lo hacéis muy bien. Habéis creado una forma de comunicar, habéis creado una marca. Pero coño, tienes un cliente y hablas igual. Pues, chico, como marketers, aquí en este caso, hola, putos modernos, me parece que lo hacéis regular. Porque no se, quiero decir, no se diferencia una marca de la otra. Claro. Y estás haciendo campaña para otra marca. Y creo que Hombre, yo esto... la diferencia es, en B2B es escuchar a tus clientes. Y eso ya es un ser muy diferente, ¿eh? Pero Sí, mucho. sí, Y no, desde diferente que luego. sectores es un mundo. A ver, nosotros desde Outbounders, que lo que hacemos es crear maquinarias o sistemáticas de venta outbound. Claro, lo primero que hacemos es, el primer pilar es la estrategia go-to-market en función del perfil de cliente ideal al que te diriges. Pues es que dedicamos casi 4 o 5 semanas a eso. Y eso pasa, entre otras cosas, por empezar a entrevistar a clientes o a potenciales clientes. Porque es que hay que adaptar el messaging. Me da igual que ese messaging luego vaya a ser utilizado en inbound, en una página web, en un contenido, o en una llamada telefónica o en un correo electrónico de prospección. Pero tú tienes que crear un messaging potente adaptado a los pains. Y es que para eso es imprescindible escuchar, atender, entender. O sea, si la venta, yo siempre lo digo, ¿no? Es como un mantra que tengo. Si nosotros nos interiorizamos, yo me lo creo, es que es una cuestión un poco de cada uno, pero si yo me creo y me lo creo que vender es ayudar a solucionar problemas, ¿cómo cojones vamos a ayudar si no comprendemos? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, si yo no comprendo, ¿cómo voy a ayudar? ¿No? Entonces, esa es la primera clave y eso es lo primero que hay que darle la vuelta a los clientes que ambos tenemos, vosotros desde la parte más inbound y yo desde la parte más outbound. Pero es que la base es la misma. La base es exactamente la misma. La base es conocer al cliente. O sea, Exactamente. luego, Es a conocer, ese es cliente entender, conocer. intentar comprender. Eso. Y luego conocer a sus clientes, porque a veces que la gente da servicio, como decía Pablo, oye, pues yo hago SEO, yo hago un cliente, ¿qué tengo que hacer SEO? Ya, pero es que SEO, o sea, SEO es un silo del marketing. Y si no es capaz de ver más allá, no es capaz de hablar con SEM, pues igual tienes un problema. No es capaz de hablar con performance, pues tienes otro problema. Y al final tienes un montón de silos que no se comunican. Y coño, el marketing no funciona. No, coño, no funcionan porque no está bien dirigido. Porque una estrategia no son tácticas. Y es que yo creo que ya a nivel de A ver, léxico, la gente... una estrategia no son tácticas. A ver, desarrollame esa frase que me ha molado. Pues es muy fácil. Es que una estrategia es la forma de conseguir un objetivo. Y dentro de las formas de conseguir un objetivo habrán diferentes tácticas, pero siempre la estrategia está encima. Entonces, en el momento que se olvida el objetivo global y se va al puntual, pues acabas de perder tu visión estratégica, la has perdido. Me ha Y si molado. dentro de tu visión Me la voy a estratégica, me la voy a hacer propia, eso de la estrategia y las tácticas. te regalo una camiseta cuando quieras. Bueno, muy interesante. Oye, otro tema.
A ver, nosotros, experiencia ya fuera del ámbito de especialidad. Nosotros no somos expertos en outbounders, no somos expertos ni damos servicio a nadie en tema de a empresas, en tema de inbound, de marketing. No, no, somos usuarios. Intentamos captar o capturar demanda a través de acciones outbound, pero también nos batimos el cobre intentando generar contenidos y valor, pues allí donde pensamos que nuestros clientes, bueno, pensamos o tenemos la constancia de que están, que fundamentalmente pues es en LinkedIn, ¿vale? Pues como seguramente es en vuestro caso, es en YouTube, es en tema de podcast. Ahí estoy un poco con el término este que ahora Pablo le voy a pedir que nos lo aclare de dark social, ¿no? Pues ahí intentamos. Nos cuesta un montón. Somos 3 personas, Eduardo Laseca, Francisco Javier López y aquí un servidor. Y generamos mucho contenido, mucho. Solamente este podcast se hacen 2 o 3 episodios al mes. El Tito Javier todos los días publica un post en LinkedIn, mínimo. Genera artículos, newsletters. Eduardo es un tío que escribe menos, pero tiene un tirón de la hostia, 20.000, 30.000 visitas a sus publicaciones. Nos cuesta mucho trabajo. Hablamos de muchos temas que son relevantes para nuestra audiencia, eso sin duda. Ahora, en la realidad, ¿capturamos mucha demanda a través de todo este esfuerzo? Yo aquí en el podcast tengo 2.000 suscriptores. Me llaman a mí gente todos los meses diciéndome, David, te he encontrado. No. Javier publica, ya os digo, un post al día. Un post, echarles un vistazo, Francisco Javier López. O sea, no son baladí sus posts. Le escriben todos los días personas o todas las semanas diciendo, Javier, ¿no captura demanda? Sí, pero, ostras. Es decir, todo este esfuerzo a través de la publicación de post en el blog. Pues sí, mira, ayer me llamó un cliente y me dijo, ¿cómo nos has encontrado? Nos has encontrado en Google. Un cliente importante para nosotros. Perfil de cliente ideal, vamos, una empresa SaaS potente. Pero a mí me llegan uno de estos cada 2 o 3 meses. Es decir, esto cuesta un huevo. Menos Cuesta de lo un que huevo. es. Lo que haces es lo que cuesta. Lo que no haces, que es lo que no cuesta, es lo que te genera clientes. O sea, lo más jodido es generar contenido. Lo más complicado, en todos Más los niveles. Y complicado. más aún, como dices tú, en diferentes canales. Eso es, o sea, tener la rutina, hacerlo todos los días por norma, ser constante. Esa parte es la que más cuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Te ocurrirá a ti, y le ocurre a un montón de gente. Coño, genero un montón de contenido SEO, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo. He hecho una táctica. ¿Hay que hacer SEO? No. Hay que hacer clientes. Oye, ¿tus clientes buscan en Google? Sí. Entonces vamos a hacer SEO. Pero cuando un cliente busca en Google, busca una solución. Entonces llega la ley y se pira. Entre medias tienes que hacerle ver que tú eres el que ofrece esa solución. Que esa solución contigo funciona mejor. Y aprovechar ese SEO para generar reputación, visibilidad y demás. Y muchas veces se nos olvida decir una llamada a la acción. O sea, por ejemplo, tu podcast. Bueno, pues me parece estupendo que hables de Outbounders, pero tendrás que decir, coño, damos servicio para esto. Tienes que tener llamadas a la acción en cada contenido, porque si no, yo no sé tú, pero yo contenido no lo regalo. O sea, nosotros invertimos muchas horas en la agencia en generar contenido de Smartsia. Un 8% de las horas ahora mismo de toda la agencia es contenido para Smartsia. Y eso es mucha pasta. Mm. Pero cada contenido tiene una llamada a la acción. Sí, sí. Cada pieza tiene un objetivo. Unos son Sí, sí, visibilidad, así. otros son conversión, otros son leads, otros son, bueno, pues estar en donde tienes que estar. Entonces, si lo A ver, piensas así, al final nosotros vas a esto lo conseguir. vemos como una estrategia más a medio largo plazo, ¿no? El tema de todo este esfuerzo que estamos haciendo. No quiere decir que no generemos o que no capturemos demanda, la generamos y la capturamos. Pero si solo, y aquí si queréis, ahora dais vuestra opinión y abrimos otro melón si nos da tiempo. A lo que voy es, si nosotros solo tuviéramos que vivir de lo que generamos a través del contenido, de una u otra forma, hace tiempo que estaríamos muertos. Yo Y solo vivo de eso. ahí abro el melón de la necesidad del outbound. Pero quizás. Yo solo vivo de crear demanda. O sea, el 95% de los clientes que tengo, clientes, no leads, vienen a través de mi podcast. Y genero muchas oportunidades al mes. Muchas.
Voy a fijarme bien en cómo lo haces. Y tenemos una ratio tenemos una pipeline velocity muy buena. O sea, en 6 meses generamos 500.000 euros de pipeline velocity. Tenemos una ratio de conversión del 30% con una velocidad rapidísima. Pero porque creamos demanda. O sea, a ver, aquí hay un punto muy importante. Nosotros cuando analizamos en nuestra página web, nuestras 3 principales fuentes de tráfico son 3: tráfico directo, social y organic. Las conclusiones lógicas deberían ser invertir más en SEO, en social ads y en Google Search. Cuando hablo con mis clientes, les pido que hagan self-attribution, me dicen que el 95% viene a través de mi podcast y el 5% a través de LinkedIn. Normalmente para mí un lead que viene de LinkedIn es low intent. Es low intent porque está poco cualificado, está en un proceso de compra, en un proceso de toma de decisión todavía muy joven. ¿Cuál es el tema? El que lo avanzabas antes con el tema del Dark Social. El comprador identifica necesidades y aprende a cómo resolverlas en el Dark Social. Dark Social son todos los contenidos no atribuibles, ¿no? Entonces, A ver, perdona que en la palabra no atribuible, no sé qué te refieres. ¿Qué quiere decir contenido no atribuible? Pues que ningún software de atribución te lo va a poder rastrear. Es decir, si tú vas a Google Analytics o cualquier otro software de atribución e intentas entender cuál ha sido la journey de tu comprador para llegar a tomar una decisión de compra, no vas a poder rastrearlo. ¿Por qué? Porque no es el negocio de las plataformas donde han consumido esos contenidos. No es el negocio de Spotify, no es el negocio de Apple Podcast, no es el negocio de YouTube, no es el negocio de un blog como Reddit, Quora, no es un negocio de Twitter, por ejemplo, decirte de dónde vienen y a dónde van los usuarios, ¿no? En el caso de YouTube ya sé que es una zona un poco gris, pero no en ese sentido. Entonces, el comprador, si tú eres capaz de posicionarte en el mismo lugar en el que el comprador identifica la necesidad y aprenda cómo resolverla, tú creas tu categoría, como hizo, vuelvo antes, a HubSpot con Inbound Marketing, y lideras la categoría a través de tu punto de vista único, donde eres capaz de crear una comunidad a la cual tú vas nutriendo, vas aportando valor con contenidos que realmente hablen sobre la solución a su necesidad, entonces creas demanda. O sea, 100%. Y puedes vivir única y exclusivamente de eso, tanto a nivel orgánico como nivel paid para escalarlo. ¿En qué plazo, Pablo? Depende del presupuesto. O O sea, sea, si lo ¿cuánto es la...? Ya sé que esto es difícil de responder, Mm. porque sí, puedes vivir de la generación de demanda a través de este tipo de técnicas, pero ¿cuánto tiempo necesitas 4 o 6 para poder meses. hacerlo? 4 ¿4 meses? 4 o 6. Si Para tienes cubrir, presupuesto para escalar, menos. para cubrir toda la demanda que necesitas. Sí, 100%. Ok, habrá que hablar contigo más despacio y con vosotros más despacio. Seguramente, evidentemente, nosotros en la parte de inbound, pues no estamos haciendo las cosas del todo bien, ¿vale? Porque nosotros, si tuviéramos, insisto, que vivir solamente de lo que se genera por inbound, no viviríamos. Necesitamos complementarlo y mucho con la parte outbound. Liliana, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que, bueno, y justo con lo que acaba de decir Pablo, creo que ya como que hacemos el pastel completo, ¿no? Que al final es una cuestión de entender quién nos está leyendo y qué es lo que estamos contando. Que a veces parece que cae de puro cajón, ¿no? Pero LinkedIn, yo lo amo, sabéis que estoy ahí hasta en la sopa y es mi red social favorita, sin ningún tipo de duda. De hecho, Top Voice en LinkedIn. Dios mío, todo. Sí, no, pero que estoy todo el rato ahí en LinkedIn y es la red social que más uso, pero creo que pasa como en todas las redes sociales, ¿no? Que todos nos hemos dado cuenta de la oportunidad y todos estamos ahí contando cada uno nuestras historias y realmente es muy complicado diferenciarse, hacerse un hueco, conectar con la persona que te lea, que esa persona esté en el punto que te necesite, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que confiar? En que con todo ese contenido os estéis ubicando en el top of mind de esa persona, de un posible comprador, que a lo mejor ahora mismo no os está escribiendo, pero que dentro de X meses os dice, oye, a mí me pasó pues esta semana, Lili, mira que llevo no sé cuánto tiempo leyéndote en la sombra, de hecho, porque nunca había interactuado con mi contenido, y resulta que ahora hay aquí un restaurante en Finisterre que quiere un rebranding y que me ha acordado de ti, y digo, joder, pues mira qué maravilla. Entonces, creo que a todas estas cosas, al inbound, hay que darle cariñito y paciencia y más todo lo que venimos hablando en esta charlita, cuando estamos hablando de servicios que implican movimiento, implican reestructuración a veces, implican cambio de mentalidad, implican una serie de cosas porque son servicios de marketing, de digitalización, no es compras unas zapatillas que son muy chulas, te las compras y se acabó la historia, ¿no? Sino ahí pues sería un poco más ágil. Uh-huh.
y identificar, cuanto más se acota la propuesta de valor, creo que es mejor, el abanico de servicios más bien. Cuanto más claro está la propuesta de valor, mejor. Cuanto más acotado está el abanico de servicios, mejor. Y si realmente pudiéramos llegar a un punto de ultra especialización en un servicio, creo que ahí cambiaría mucho la dinámica que hay en LinkedIn, porque al final, pues marketeros das una patada y os salimos ahí 4.000 millones de marketeros a hablar, y se da otra patada y somos todos ultra creativos, otra patada y un montón de gente de comunicación, y vemos como hay perfiles que están muy posicionados en temáticas concretas, como a lo mejor pues el growth hacking, o en este caso dark social. Me parece un concepto muy interesante y yo nunca lo había escuchado hasta que empecé a cotillear a Pablo, entonces es mucho más fácil entrar por ahí. Y ahora se me acaba de parar aquí un grupo de adolescentes. Aquí se te ha metido un grupo de gente ahí, es verdad, y se Esto les es oye. el Dice, dark ¡callaros, social coño! aquí. Déjame hablar. Bueno, pues así. Bueno, oye, ya son -10, no obstante, no sé si queréis ir cortando, sobre todo por ti, Liliana, y también un poco por respetar, normalmente nuestros episodios son de 45 minutos, 50 minutos, pero no sé si os ha quedado algo en el tintero que queráis destacar o resaltar. A ver, yo por cerrar un poco el círculo de esta última pregunta es, sí, efectivamente, el análisis que hacías es correcto, Pablo, porque si analizas solamente la fuente de tráfico, pues, bueno, pues tendrías que invertir en eso. Lo que ocurre es que no hay que pararse en analizar únicamente la fuente de tráfico, sino todo el embudo que decías al inicio, y es decir, de cada una de las fuentes que se convierte en lead cualificado para ventas, ventas y venta recurrente. Y entonces, probablemente en tu caso te dirá que el 98% es tráfico directo. Y entonces tendrás que buscar ese tráfico directo. Si no has creado marca, ¿de dónde viene? Y en este caso has creado marca por podcast. ¿Cómo vas a saberlo? Preguntando. Y todo eso se puede automatizar. Entonces, creo que al final, si haces un análisis profundo, el propio análisis te va a decir, coño, qué bien lo está haciendo en el podcast. Entonces, creo Claro, bueno, que eso claro. es una base lógica para tomar decisiones, pero tener los datos hasta el final. Al final también muchas veces te encuentras sorpresas, ¿no? Porque cuando contactas tú a alguien, por ejemplo, pues nosotros somos de outbound, o sea, nosotros somos de salir, es Mahoma que va a la montaña, ¿no? Pero muchas veces sí que nos damos cuenta de la ventaja y del rédito que nos está trayendo el tema de trabajar toda esta parte de contenidos, ¿no? Hola, ¿qué tal, Juan? Mira, soy David Navas de Outbounders, ¿me conoces? Hombre, claro, David, si te escucho tu podcast. Claro. Hostia, ¿vale? Es decir, hay una capa invisible que te ayuda, aunque vayas tú a la montaña, es como que tienes un ascensor a la montaña, ¿no? Porque te ayuda. Eso Hay dos también es una cosas gran ventaja que hay que hay dos cosas valorar. ahí hay dos cosas que te van a ayudar ahí, que a nosotros nos ayudan. Nosotros somos inbound, o sea, hacemos inbound marketing. Sí, sí, Pero las ventas no son sostenibles si no haces outbound, es imposible. Porque, por claro. ejemplo, si traes tráfico por SEO y Google te pone lo que sea y te pone un bloqueo, estás jodido. Si de repente mañana Twitter, por ejemplo, lo adquiere Elon Musk y todas las circunvalaciones desaparecen porque todas se centran en cómo funciona la red ahora, estás perdido. Si Apple cierra el canal de podcast, pues estás jodido. Entonces, todo tiene que ir dirigido a tener tu propia forma de comunicar con tus contactos. Entonces, eso se trata de generar leads, ¿sabes? Y eso es básico. Y para generar leads hay que usar canales internos y externos. Lo que ocurre es que el outbound tiene que ser un outbound como Dios manda, quiero decir. Claro. La llamada del sábado de Telefónica, no, por favor. No, claro, Ahora, claro. si haces un prospecting como Dios manda y prospectar bien, igual te lleva entre 15 y 30 minutos mínimo por persona, claro, es un curro. Hostias, pero vas a coger a tu cliente ideal. Ahí sí, ahí puedes seleccionar, porque por inbound no deja de ser de que podrás seleccionar al final, pero al inicio no. Y en el outbound sí puedes seleccionar, oye, yo quiero atacar a empresas con más de 10.000 empleados. Y eso no te lo va a dar el inbound, por lo menos de base, como filtro. Sí, Entonces, bueno, sí, creo que sí. hay que tenerlo en Son cuenta. las ventajas que tiene. A ver, nosotros practicamos ambas y además predicamos ambas. Creemos que una empresa tiene que tener una buena estrategia inbound y una buena estrategia outbound y que son complementarias e incluso mutuamente vinculadas. Es decir, porque también nos pasa, generamos leads, pero ¿y si no hay nadie que atienda en tiempo y forma vía outbound esos leads que han entrado por marketing? ¿Qué haces? ¿No? O sea, sería un error. Bueno, pero como este es un melón más amplio y son casi ya el tiempo de acabar, me encantaría
profundizar sobre ello, quizás otro día, pero vamos a ir cerrando. Entonces, Pablo, algo que se te ha quedado, algo que quieras lanzar como mensaje ya de cierre, Liliana y Raúl. Pues es que en realidad me he quedado con ganas de charlar de cada una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa, porque creo que son temas como para hablar largo y tendido, pero bueno, que por lo menos ahora sí una pildorita, quedarnos con ganas de más y que cualquier cosa nos seguimos charlando por LinkedIn y a seguir hablando y debatiendo sobre lo diferente, lo humano, lo divino y las páginas web. Y que un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por haberme ayudado en este episodio. Pablo, ¿cómo te despides? ¿Qué consejo final quieres dar a la audiencia? No puedo dar consejos. No. Bueno, recomendación. Yo creo que la única recomendación que puede dar un marketer, yo creo que es escuchar a tus clientes. Con eso nos hemos quedado y ahí estamos todos plenamente de acuerdo. Pues igual, Pablo, te agradezco mucho tu ayuda. Al revés, gracias a ti por contar conmigo. Escuchar el podcast de Pablo. Lo tengo Gracias. Aquí. Estoy suscrito. Os voy a decir cómo se llaman. Estrategias de Dark Social. Ahí está, estrategias de Dark Social. Raúl, ¿con qué cerramos? Yo cerraría con que ser diferente no es ser original. O sea, hay que analizar y a partir de ahí ser diferente. Fenomenal. Pues nada, agradeceros a los tres y a todos vosotros, querida audiencia. Habéis escuchado Yo también vendo empresas, llamada a la acción. Montamos tu sistemática de ventas B2B outbound, formamos en técnicas de Modern Prospecting, Actus, SDRs, /BDRs. Llámame 699-458582. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.